verdad no es como el pasado, que hay mucho que variar. Por ejemplo, en geometría, este parcial siempre ha consistido en 3 partes. Estuve revisando varios de semestres pasados y es hacer el alineamiento horizontal, hacer el alineamiento vertical, mover el galío, ya sea por un puente o porque haya un nivel freático abajo y sea necesario subirlo, y movimiento de tierras. ¿En qué puede variar el parcial? Que les den, que no empiecen K000, sino que empiecen K200, entonces que todos los cálculos tengan que hacerlos ya desde 200 para arriba, que les den coordenada norte, este no 00, sino que se las varíe, que más les pueden cambiar los datos que les dan, pero como sustancialmente en geometría y ponerlo más difícil, no es posible. Y puede ser que sea una curva vertical de esta forma y que lo que ustedes tengan que mirar es el puente, entonces tengan que bajar Y desde arriba, es decir, esta es su curva, digamos que aquí quieren un puente, entonces ustedes tienen que bajar esto, o la otra es que la curva esté al revés y haya un río, entonces ustedes tengan que subir las coordenadas. Eso es lo único como lo que puede variar el parcial. Entonces, como que por este no tienen que estar tan preocupados, y la ventaja es que este parcial es muy programable. Si ustedes se dan cuenta, ya hay una hoja de Excel programada para calcular espirales. ¿Qué pueden hacer ustedes? Programarle la texas y copiarle exacto, hacerla rápido en el computador, en el programa, y les queda, no sé si traje mi calculadora, pero queda muy bien. Y también pueden programar el diagrama de Peraltes, porque esta vez es muy fácil. ¿Por qué? Porque no tiene tantos puntos como una curva circular, sino que tiene poquitos que se calculan por geometría. Van a ver que ahora solo se trabaja con longitud de bombeo normal, entonces digamos que el parcial es mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que es un poquito más largo. Entonces empecemos, o sea, creo que es importante, no sabemos si va a haber teoría, por lo que como hay nuevo profesor, él a veces cambia las cosas, pero igual como queríamos comentarles qué es espiralizar, por qué se hace. O sea, nosotros ya tenemos una curva circular. ¿Qué pasa con una curva circular? Es muy fuerte, es muy plástica. ¿Qué es lo que hace la espiralización? Suavizar la curva. ¿Cómo? Con un parámetro A, que se calcula a lo largo de todo, que es con el parámetro que se trabaja y es adimensional. Entonces proporciona la trayectoria natural y fácil de seguir por los conductores, o sea, confort. La longitud de la espiral se emplea para realizar transición de Peralta sobre ancho. Esto también es para hacerlo de forma progresiva. Confort permite la adaptación a la topografía y disminuye los costos económicos. Y la curvatura varía desde el radio infinito hasta el radio mínimo de diseño. ¿Listo? Y lo que decía, se define con un parámetro A, que es adimensional, que es como el parámetro con el que vamos a trabajar. Bueno, estos son los elementos de una curva espiral. Lo que está en verde es la curva circular con la que se trabajó el semestre pasado, el parcial pasado. ¿En qué varía? Que hay como más como variables para calcular, pero si se dan cuenta es muy sencillo. Lo único nuevo que vamos a ver acá es como XC y este TC, que es la variación como respecto a la curva circular anterior y la nueva curva espiral. De resto pueden observar que como que los parámetros son muy parecidos a lo anterior. Entonces sí, como si tienen claro lo del parcial anterior, digamos que aquí es solo copiar las fórmulas y llevarlas como al parcial. Mi recomendación, estas que son un poco largas, pueden también programarlas, y es como mi consejo: prográmenlas, que ustedes solo les digan QE, LE, les bote XC, que les bote de una vez el programa YC. En verdad este parcial es muy programable, o sea, se los recomiendo mucho porque es muy largo. Que se dediquen una tarde a programar, y yo creo que la idea de programar es muy buena, porque para programar tienen que entender el tema. Digamos que es una muy buena forma de estudiar y se ahorran mucho en el parcial. Entonces, lo mejor que pueden hacer con esto es programar. Y como les decía, también hay diagrama de Peraltes, pero si se dan cuenta, aquí hay muchos menos puntos que en una curva circular. Y si se dan cuenta, aquí ya no hay tantas relaciones como 2/3, LTP, tercios, así. Si se dan cuenta, aquí ya solo se trabaja con la longitud normal de bombeo, y ir sumándola o restándola nos puede dar los abscisas de los otros puntos. Y si se dan cuenta también, aquí para calcular Peraltes es la misma ecuación, solo que ahora vamos a trabajar es con LE, que es la longitud de la espiral. Es como lo único que varía respecto al anterior parcial, ¿vale? Listo. Cuando tenemos espirales, al trabajar con ella, podemos tener 3 tipos de espiral que se comparan cuando calculamos el LC con el LC mínimo.
Entonces hay tres tipos. Si es tipo 1 es cuando LC es mayor al LC mínimo. Tipo 2 cuando LC es menor al LC mínimo. Y tipo 3 es cuando LC es menor o igual a 0. ¿Qué pasa? Uno debe iterar, calcula, mira el tipo, recalcula los datos. Eso nos va a dar una nueva curva. Recalculo, itero. La idea de los programas computacionales es que ellos llegan a iterar 5 o 6 veces. ¿Hasta qué? Hasta que ustedes saben que uno empieza con una velocidad, ejemplo, 40. Entonces eso nos da un radio mínimo de 43. ¿Qué es lo que se hace? Ir iterando, haciendo que nuestro último radio sea lo más parecido a nuestro radio mínimo. ¿Qué pasa? Eso puede tomar mucho tiempo. ¿Qué nos dijo Fabián? Las personas que lleven programado una calculadora y iteren varias veces se les va a dar como puntos. Pero para el parcial son máximo 2 o 3 iteraciones, digo Fabián, por el tiempo, porque esto tienen que... Entonces calculan, recalculan otra vez. Entonces cuando calculan, digamos, primero fue tipo 2, entonces recalculan eso es tipo 1, recalculan tipo 3, recalculan tipo 1 hasta que acerquen lo mayor al radio mínimo. Pero pues en el parcial no hay tiempo, si lo traen programado y llegan a acercarse mucho al radio, es muy bueno porque va a haber como puntos adicionales para las personas que programen y hagan muchas iteraciones. ¿Listo? Muchas es cuántas. Muchas es 4 o 5, lo que más te puedas acercar al radio mínimo. Es decir, si el radio mínimo es 43 y tú quedaste, no sé, en 50, 45, ya excelente. Ya digamos que llegaste como a lo más óptimo. ¿Sí? Y listo, empecemos por partes. Entonces empecemos primero hablando del alineamiento en planta. Entonces este es el enunciado del parcial del semestre pasado. Y dice, en una carretera de segundo orden afectada por la ola invernal, la Agencia Nacional de Riesgo decidió realizar una mejora geométrica en una zona inundable. Aquí ya sabemos que entonces vamos a tener, por leer el enunciado, es que vamos a tener que cambiar esta curva para que cumpla con la cota de inundación. ¿Listo? El grupo de topografía realizó el levantamiento de los alineamientos encontrándolos mostrados en las figuras. Aquí está el alineamiento. ¿Qué nos dan? Vemos que nos dan lo que les decía, que puede variar el parcial en cada uno 200, que tienen que estar muy pendientes porque empiezan a sumar desde cero y a veces nos dan 200, 220, 250. Por favor, apenas tengan el parcial, háganle un círculo porque digamos que es error típico. Nos dan norte, nos dan coordenada este, si se dan cuenta nos dan ángulos, ya nos dan estas longitudes, nos dan esta deflexión, digamos que ahí hasta ahora va bien. Entonces lo primero que nos piden es diseñar la curva horizontal espiralizada tipo 1, tipo 2 o tipo 3, cuyo radio sea el más cercano al radio mínimo. Lo que les digo, se hace como iterando. Para una velocidad de 40 km por hora, ancho de carril 3,5 y peralte máximo de 6%, definir los elementos de curvatura sobre ancho peralte, abscisado de la curva horizontal y diagrama de peralte. Es decir, es lo mismo del primer parcial, pero esta vez es espiralizante. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Igual que la vez pasada, lo primero que se hace es buscar el radio mínimo. Nos dicen velocidad, nos dicen ancho de carril y nos dicen peralte. Vamos a la tabla del 6%, buscamos nuestra velocidad y el radio mínimo. Redondeado, calculado, los cálculos no varían mucho. Aquí vamos a trabajar con 43 y nuestro X va a ser 3 para las cosas que tienen X. ¿Listo? Segundo paso, pendiente relativa, lo mismo del parcial pasado. Entramos a la tabla, velocidad 40, pendiente relativa 0,96. Paso 3, calcular el parámetro A, que es el que le comenté, que es con el que se trabaja para espiralizar. Hay 4 tipos de parámetros A. ¿Listo? Uno es por diferentes criterios. Los criterios los pueden encontrar en las presentaciones. ¿Listo? Entonces lo que uno hace es que calcula los 4 tipos de A. ¿Cómo? Hay un tipo de A que depende de un parámetro J. También es de tabla. Entonces entramos por velocidad y encontramos J, que es 0,7. Y calculamos los parámetros A. Cuando tenemos los 4 parámetros A, ¿cuál se elige? Se trabaja con el mayor. ¿Listo? RC, el radio. El siguiente paso es calcular los elementos de la curva con este A que encontramos. Empezamos con LE, que depende de A, con QE, que depende pues de LE, y así sucesivamente hasta que lleguemos a encontrar LC y LC mínimo, que es lo que tenemos que comparar para saber qué tipo de curva es la que estamos trabajando. Entonces, después de calcular todo, vamos y comparamos. Entonces tenemos LC y LC mínimo. ¿Qué pasa? LC es menor a 0. Si se acuerdan de las presentaciones pasadas, si LC es menor a 0, tenemos una tipo 3, que toca hacer recalcular parámetros de la curva. Entonces nos dicen que toca calcular LE', R',
y el nodo peralte. Al recalcularlos, nos dan estos resultados. ¿Qué toca hacer nuevamente? Volver a calcular LC con LC mínimo y volver a comparar. ¿Listo? Entonces llegamos, calculamos otra vez parámetro A, igual que la vez pasada, velocidad J, los 4A, y otra vez se elige el mayor. Y otra vez se calculan elementos de la curva, LE, UE, delta C, LC, LC mínimo. Ya tenemos LC y LC mínimo y ya ahí miramos que LC es mayor a LC mínimo. Entonces sería una curva tipo 1. Y donde el radio va a ser igual al radio mínimo. ¿Cuál era? Que al recalcularlo le daba 117. Si se dieron cuenta, pasamos de un radio 46 a 117. Si se hacen más iteraciones, que yo las hice, pero pues por razones de practicidad, uno alcanza a llegar hasta, en la cuarta iteración, como hasta un radio de 50, en la tercera un radio de 60 y algo, y en esta un radio de 67. Sin embargo, Fabián nos dijo que para la monitoría dejáramos hasta la segunda iteración, pero lo que les digo, ustedes pueden ir iterando hasta acercarse lo más que puedan al radio mínimo del centro. Listo, ya tenemos, entonces ya definimos nuestra segunda iteración, ya sabemos que con esos datos son los que vamos a trabajar. ¿Qué hacemos ahora? Calcular todos los elementos de la curva. Esto es pura fórmula, o sea, de verdad no hay nada difícil ahí. Lo que les digo, mi consejo es programarlo. Yo programé un Excel chiquito en el que ya solo metía los datos y ya me daba Q, X, Y, C, P, K, T, I, T, C, y es mi consejo, dedíquense una tarde y en verdad lo que les digo, ahorita les muestro si quieren el Excel que ustedes ponen y que ya les dé todo, o sea, y en la Texas, pero no sé si la dejé, no sé, sí, les puedo mostrar el que tengo, que ya me da hasta diagrama de Perales. Listo. Recuerden que en el enunciado, además de cómo diseñar la curva, de sacar los parámetros, también nos piden calcular sobre ancho. ¿Cómo se saca? Igual que la vez pasada, es exactamente la misma fórmula. Y pues si un peralte negativo, recuerden que entonces, un sobre ancho negativo, recuerden que no se utiliza, no se pone. ¿Listo? Y otra vez el diagrama de peraltes. Esto es exactamente lo mismo de la vez pasada. De coger, pero esta vez es más fácil porque, como les decía, solo contamos con una longitud, que es la longitud de transición de bombeo, la normal. Es como con la única distancia que ustedes trabajan. Y miren que tiene como menos puntos. Tiene solo EI, ET, la EE, o sea, es como mucho más fácil. De verdad, el diagrama de peraltes es como uno, a mí me parece que de verdad es de práctica. De verdad, si ustedes lo hacen al menos 2 veces ustedes mismos, uno le coge el tiro a la distancia. Es coger el tiro a las distancias. Ir, venir, coger, calcular. Es algo muy de práctica porque a veces cuando uno se lo muestran y no le mostraban, es muy raro verlo. Hasta que uno dice, ah, claro, entonces si tengo el inicio y tengo esta distancia, claro, entonces si la curva va a estar en K, siempre es en 200 y pues esta línea mide 200, pues claro, y si mi diagrama, si tengo acá pues el cambio de peralte, tengo esta distancia, tengo esta inicial, pues hago Pitágoras y ya llego, o sea, es algo muy de práctica que les recomiendo que se sienten y hagan ustedes, que después le cogen el tiro, de verdad. Digamos que en este no se preocupen que no va a haber ni vista izquierda ni vista derecha, no es nada raro, si se dan cuenta, esta vez el diagrama de peraltes es muy sencillo. Por eso es que les recomiendo que también lo programen. De verdad, en la Texas, si ya lo dejan programado, les sale de una, el diagrama es súper lindo. ¿Ustedes qué hacen? Dibujan, le ponen las abscisas importantes y ya lo pasan de su texto. De verdad, es un parcial muy programable. Si no tienen ni idea de cómo programarlo, lo que les digo, ya hay una hoja de Excel programada para hacerlo. Entonces, ustedes si de verdad no tienen ni idea, utilice la que se llama para despiralizar, la que se utiliza para las prácticas acá en el computador, cuando se espiraliza. Esa hoja de cálculo está programada hasta 4 iteraciones, por si quieren como hacer ese bono de llegar a 3 o 4 iteraciones, ¿vale? Pero siempre muestren procedimiento a pesar de que lo traigan programado. Listo. Ya ahí estaría resuelto el primer punto. ¿Qué sería el segundo punto? El alineamiento vertical. ¿Qué es el alineamiento vertical? Es como coger ese trazado que teníamos en planta, pero ahora verlo de perfil. ¿Por qué es importante? Porque pues no podemos tener una curva de perfil así, porque pues el carro no pasa, ¿no? Hay que respetar, uno, longitudes de carros,
también hay que respetar peraltes, también hay que suavizar esas líneas. Si se acuerdan en la práctica, no sé cómo vayan en los de Andrés, pero aquí teníamos eso, se sacaba el PIB y también se suavizaba, ¿sí se acuerdan? También es una cosa de confort, de estética, una visibilidad adecuada, porque a veces cuando entramos en una curva, ustedes saben que cuando uno entra, uno a veces no ve si viene carro, no sé si se han dado cuenta en carretera que no viene carro hacia acá. ¿Qué pasa? Toca subirlo un poquito para poder tener esa distancia de visibilidad de parada. A veces acá en Colombia eso no pasa porque uno entra, uno baja y ya no ve que viene adelante. Pues esto es lo que quiere hacer el alineamiento vertical, suavizar la curva, moverla ya sea por puentes, por niveles freáticos. ¿Por qué niveles freáticos? Hay veces que tenemos niveles freáticos y por condiciones de la carretera los pavimentos drenan agua y eso se dañan. Entonces muchas veces en el diseño del pavimento uno dice, no, toca subir por el estudio de suelos, toca subir la carretera para cuestiones de seguridad de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Se trabaja con el alineamiento vertical. Entonces, es como lo que quiere hacer el alineamiento vertical. Entonces, estos es como los puntos importantes del alineamiento vertical. PCB, que es donde inicia la curva, PTB, que es donde finaliza, PIB, que es en el punto donde se interseca. Esto cuenta con una externa y ustedes pueden calcular cualquiera de estas distancias hasta esta línea desde la curva, si es una curva simétrica con esta ecuación, y si no es simétrica es con esta. ¿Qué es lo que cambia? Que si es simétrica, como esto y esto es igual, es por eso es que le ponen x al cuadrado, pero si no es igual, si tienen que trabajar a este lado con una distancia y a este con otra, igual aquí abajo, pero estas dos son exactamente la misma. ¿Listo? También podemos encontrar un x a lo largo de la curva, y la verdad esto es muy sencillo. Si se dan cuenta, ustedes ya les van a dar como este punto. También lo más seguro es que les dan estas longitudes y también estos peraltes. Entonces aquí normalmente les piden calcular además de abscisas las cotas, es decir, y también las coordenadas. Pero si se dan cuenta, esto ya es Pitágoras, o sea, lo que les digo, ustedes saben que esto es del 2%, y ustedes saben que esto es 200, entonces ustedes, digamos, aquí para el abscisado es muy fácil, si aquí les dice que empieza en 0 y que esto mide 200, entonces ustedes definen la abscisa de PIB, ¿cuál sería? Si ustedes saben que esto es 0 y esto es 200, ¿cuál sería la abscisa de PIB? Sería pues 200, ¿no? Porque pues, si aquí es 0 y aquí PIB nos dicen ya esto que es 200, ya sabemos que es 200, o sea, eso ya es sencillo. Digamos, si nos piden entonces este punto, nosotros al principio calculamos una longitud de curva, ¿no? Y queremos hallar este punto. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la abscisa de ese punto? Sería la longitud menos 1/2 de la longitud de curva. Ya nos daría el abscisado. Si se dan cuenta, es mucho más sencillo. Entonces, si nos piden este punto, ¿qué sería? ¿Cómo se hallaría ese punto? Ya tenemos la distancia de aquí a acá, ya sabemos cuánto mide esto, cuánto sería, digamos, este punto. Exactamente. O coger la mitad y sumarle, o sea, lo que calculaste acá, digamos, si estos 200 sería 200 más 1/2 de la longitud de curva. Si se dan cuenta, el abscisado en este alineamiento vertical es muy sencillo. Igual que las cotas, digamos que esto aquí es en 1000 y queremos hallar la cota acá. Entonces sería 1000 más 200 por, creo que es seno o coseno de este ángulo que ya los dan. ¿Se acuerdan que les dije que ya lo daban? Que les mostré. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy sencillo. ¿En qué lo pueden complicar? En moverlo, ya sea subirlo o bajarlo para puente o nivel freático. En este caso es nivel freático. Así como las otras curvas, las de alineamiento horizontal en planta, también tiene como aquí para poder calcular la externa, los yes, también tiene como sus propiedades que se las piden calcular en el parcial. Eso también es súper programable, eso es lo bueno de este parcial. Entonces, es lo que les decía. ¿Con qué se trabaja acá? Acá se trabaja como con la variable K, la variable A, la longitud de curva vertical y la distancia de visibilidad de parada. Esas son como las únicas cosas que tienen que calcular, 4, y son muy sencillas. Y entonces cuando ustedes digan, bueno, ¿qué es LSB? Que es con lo que se trabaja, es esto. La distancia de visibilidad de parada es lo que les digo para que el carro pueda ver que se aproxima un obstáculo al frente. Ah, me están levantando la mano.
y se trabaja con un parámetro K y A que se calculan de la siguiente manera. Ahí la curva, el alineamiento horizontal puede tener varios tipos de curva. Esos nos van a permitir calcular el parámetro A y el parámetro K. Estos son los 4 tipos de curva, que son en verdad 6, con lo que se puede trabajar. ¿Cómo sabes con cuál de estos es el que tú tienes? Sencillo. Si se dan cuenta que hay una A y un B. Estos A y B se refieren al peralte de entrada, al de salida. Entonces, si a ti te dicen que entras con un peralte de más 5 y sales con uno de menos 4, tú sabes que entonces vas a calcular tu parámetro A con esta curva. Pero por el contrario, si tienes una curva vertical cóncava, donde entras con uno positivo y también sales con positivo, entonces lo calculas de esto. Es bueno que tengan esta tablita en el parcial también, y ustedes miran y saben cómo calcular el parámetro A. Bueno, entonces como les dije, se trabaja con el parámetro A, el parámetro K y la distancia de visibilidad de parada y la longitud de curva vertical. ¿Cómo se calcula la distancia de visibilidad de parada? Esta es la fórmula, se suman esta y esta, que es B, velocidad, que es A, aceleración, que es menos 3.4, que es T, la visibilidad, que es 2.5 segundos, P es el peralte, es muy sencillo, también súper programable. En la TEC, o sea, mi consejo es llevar todo como programado. Listo, entonces este es el problema del alineamiento vertical. Como les dije, nos dan una entrada, el peralte de entrada, que en este caso es negativo, uno es salida, que es positivo. Eso ya nos da como los parámetros para saber cómo calcular A. Nos dan el punto más bajo y nos dan la cota de inundación, que es 1, 0x, en este caso les dije que estamos utilizando x como 3, menos 7.x, es decir, 96.3 metros sobre el nivel del mar. Entonces nos dicen, calcular la curva vertical, cota y abscisa del PCB, PIB y PTB, el alineamiento vertical, si el punto más bajo de la sección transversal debe estar por encima del nivel de inundación de 0,x, en este caso es 3 metros. Calcular las cotas de borde y peralte del punto más bajo y calcular las coordenadas. Listo, entonces ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Que aquí tenemos un nivel de inundación y que nuestro punto más bajo debe estar por encima 0,3 metros. Entonces el primer paso es saber qué tipo de curva es y el cálculo del parámetro A. Entonces, como les dije, ya les dan aquí un peralte de entrada, un peralte de salida, lo único que tienen que hacer es comparar su curva con los tipos de curva que hay. Entonces, si aquí es negativo y aquí es positivo, sabemos que tenemos que trabajar con este parámetro A. Lo único que toca hacer es reemplazar los valores y nos da un parámetro A, que en este caso es 9,6. ¿Por qué otra vez 5,3 y 4,3? Porque estamos trabajando en un X de 3, o aleatorio, ninguna razón como específica. Después de calcular el tipo de curva y el cálculo de A, se mira la distancia de visibilidad de parada. Lo que les decía, se utiliza esta fórmula, es muy sencillo, es simplemente reemplazar. ¿Cuánto da? 67,58. ¿Listo? Y lo tercero es calcular LCB. ¿Cómo se calcula la longitud de curva vertical? Por el parámetro K y con el parámetro A. Parámetro A ya se calculó con la gráfica de todos los tipos de curva que pueden haber. Falta calcular K. Para esto ustedes miran cuál curva fue la que les tocó. En este caso fue cóncava. Y hay dos fórmulas, si se dan cuenta. ¿Cómo saben cuál utilizar? Utilizan las dos y miran cuál cumple y cuál no. Entonces miremos la opción 1. La opción 1 dice que K es la distancia de visibilidad de parada al cuadrado sobre 120 más 3.5 por distancia de visibilidad de parada. Hacemos el reemplazo, nos da una K de 12,81 y calculamos ahora la longitud de curva vertical, que es multiplicar ese K por esa A que calculamos ahorita. Lo multiplicamos y da 123. Ahora comparamos este 123 con la distancia de visibilidad de parada, que es 67,65. Esta ecuación nos dice que para utilizar este K, la distancia de visibilidad de parada, que es 67,56, debe ser menor a la longitud de curva vertical. Cumple, sí, porque 67 es menor a 123. Entonces aquí se utiliza este K. Pero por si tienen dudas, igual calculen siempre los dos. Entonces ahora calculemos el otro K, que dice que es 2 veces la distancia de visibilidad de parada menos 120 por 3.5 por distancia de visibilidad de parada dividido
A, que es 9,6, sobre A, que es 9,6. Lo calculamos, nos da una K de 10,21. Calculamos la longitud de curva vertical, nos da que la longitud de curva vertical es 98,02. ¿Qué nos dice esta regla para poder utilizar esta K calculada? Que la distancia de visibilidad de parada, que es 67, debe ser mayor a LSB, que es 98, no se cumple. No, aquí decimos, ¿qué pasó en este caso? O sea, debe ser esto, pero ¿qué pasó? Pasó esto. Entonces, ¿qué pasa? No cumple. Entonces ya definitivamente sabemos que la K con la que vamos a trabajar va a ser 12,81 y la longitud de curva vertical va a ser 123. Ya calculamos las únicas 4 cosas que tocó calcular para el alineamiento vertical, que fue K, A, distancia de visibilidad de parada y la longitud de curva vertical. Ahora pasemos al problema de mover la cota. Entonces, como les dije, nos dicen que el nivel más bajo debe estar por encima de los 0,3 metros del nivel de inundación. El nivel de inundación es 96,3 y nos dicen que tenemos que estar 0,3 metros más arriba de ese nivel, es decir, que nuestra cuota debe estar a 96,3 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Mirar actualmente en qué cota estamos para mirar si cumplimos o no. Si no cumplimos, hay varios métodos para hacer este problema. A mí el más sencillo que me parece es cambiar la longitud de curva vertical para subir el PIB y que suba lo que necesito subir. Pero hay otras formas. Hay formas que se deja exactamente las mismas distancias, pero se sube todo. Es decir, que ustedes suben su primera cuota, su segunda cuota, su tercera cuota. También hay la posibilidad de cambiar los peraltes, siempre menor del máximo, y subirlos. Entonces, si los hacen de esta forma, pueden también subir. O sea, el método, hay muchos. Yo les voy a presentar como el que siempre hice y me funcionó y pues es el que entiendo. Entonces, como les dije, debemos estar a 96,6 metros sobre el nivel del mar. Lo primero que hay que hacer es saber en dónde estamos para saber si nos toca movernos y cuándo. ¿Listo? Entonces calculamos nuestra abscisa PIB. Entonces ya sabemos que esto es K1 más 200. ¿Cuál será nuestra abscisa PIB? La suma. Entonces ya sabemos que estamos en 420 y ahora necesitamos la cota, lo que les dije, es Pitágoras. Sabemos la cota de inicio, sería el 220 multiplicado por esto en negativo, nos va a dar la cota. Entonces si aquí sabemos que la cota es 103 metros sobre el nivel del mar, al bajar con este peralte una distancia de 220, vamos a terminar en 93,54 metros sobre el nivel del mar. ¿Estamos cumpliendo el requisito que nos da el parcial? No. ¿Cuánto debemos subir? 3,06 metros. Es simplemente la resta. Entonces ya sabemos que nuestro nuevo Y para subir y que cumplamos debe ser más 3,06 metros. ¿Listo? Entonces venimos acá. ¿Cómo? Esto es un solve muy sencillo. Ya sabemos cuánto tenemos que subir, pero no sabemos cómo tenemos que modificar la curva para poder subir lo que necesitamos y de esa manera cumplir con el requisito que nos pide el parcial. ¿Cómo se calcula una longitud de curva vertical? Con el Y que queremos subir. Si recalculamos ahora con la nueva longitud de curva vertical todos los parámetros de la curva, nos damos cuenta que primero estábamos en 93,54 que no subíamos, lo hicimos, ahora trabajamos con una externa que necesitábamos para subir, calculamos un nuevo LCB que es 255 y si volvemos a calcular la cota para ese punto nos damos cuenta que es 96,6, es decir, cumplimos. ¿Cómo se hizo el abscisado? Lo que les dije, muy sencillo. Tenemos ya este punto, como hallamos este, tenemos pues la longitud de curva vertical, entonces sabemos que esto es 220, sabemos que este punto va a ser 200 más 220 menos la mitad de lo que digo que era 200 algo, o sea, menos 100. Listo. ¿Cómo sabemos la de acá? Sabemos que aquí estamos ya a 420, le sumamos la mitad de la longitud de curva vertical que ya se calculó. Es muy sencillo el abscisado. Listo. Ahora también nos piden hallar las coordenadas de todos los puntos. ¿Cómo? También es sencillo. Entonces, lo que les dije es Pitágoras. Ya nos dan este ángulo. Dice que aquí es 1x, pero no se ve también. Es decir, como estamos trabajando con x de 3, sería 13 grados.
tenemos la hipotenusa, tenemos los grados. Pitágoras, por ejemplo, si queremos hallar el norte de PI, sería simplemente el norte inicial, que en este caso es 100, más el seno de, ahí se me olvidó la multiplicación, de esto por el seno de lambda. Si se dan cuenta, es Pitágoras. Esto, de verdad, esta parte sí no es necesaria programarla porque es senos y cosenos a lo mal. Si les piden puntos intermedios, es lo mismo. Calculen primero el abscisado, que es lo más sencillo de tener, y ya pueden hallar cualquier punto. Y si les piden otros puntos raros, digamos un punto que no sea, que esté entre curvas, utilizan estas dos. ¿Dónde están? Estas. De X y Y. Digamos, si les piden un punto extraño por acá, aquí ya utilizan para X esto y para Y esto, y ahí tienen las fórmulas para ambas. ¿Listo? Entonces, como que esto es de verdad, hasta ahora, como en el parcial, es como mucho más sencillo, ¿no? Es mucho más ameno. Sí, porque está darquito. Bueno, el movimiento de tierras es el 25% del parcial. Entonces, si ustedes hacen mal alguna cosa de la espiralización, seguramente este punto les va a salvar muchas razones. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy parecido al de un parcial pasado y lo vamos a hacer juntos para que seguramente tengan ese 25% asegurado. Entonces, ¿qué les van a dar para el movimiento de tierras? Ustedes tienen una sección que quieren construir una vía, tienen el perfil de la montaña. El perfil de la montaña es la línea continua, ¿listo? No es la línea, no es la línea punteada, sino la línea continua. Les van a dar el área de corte y el área de relleno. Les van a dar también la longitud que tiene el proyecto, dónde queda el SOTME y dónde queda la fuente de material. Si saben que el SOTME es donde uno deposita el material que le sobra y la fuente de material donde uno saca el que necesita. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la otra cosa que les van a dar? Que no está ahí. Les van a dar el coeficiente de expansión y les van a dar el factor de compactación. Entonces, esos se les dan. ¿Listo? Les van a pedir entonces estos tres puntos muy seguramente. Que saquen los volúmenes de descapote, que saquen los volúmenes de corte y de relleno y que calculen cómo va a ser el acarreo de los materiales. Esos tres puntos son los que vamos a resolver ahorita. Entonces, primero que todo, saben los tres estados en los que puede estar el material de la montaña, ¿cierto? Que puede estar en suelto, compacto o en banco. ¿Sí? Ustedes se recuerdan que los agregados pueden estar entonces en un volumen reducido para que esté compacto y con eso pues va a resistir más, ¿cierto? Ustedes vieron esos materiales. En banco es como se encuentran normalmente en la naturaleza, o sea, en la montaña. Y cuando la gente de los acarreos aprovecha las volquetas va a estar por los niveles más expandidos. Dibujito. Si quieren, tómenle foto a esto, que es bastante importante saber cómo se pasa de suelto a banco, de banco a compacto. Como ya les dije, a ustedes les van a dar el coeficiente de expansión, que por lo general es 5%, y el factor de compactación, que por lo general también es 5%. A ustedes les van a dar les van a dar dos fórmulas. Si no les dan esto explícitamente, les van a dar dos fórmulas, que es volumen de banco igual a volumen suelto sobre el número que es, por ejemplo, 0.9. Seguramente les va a aparecer esto en el enunciado. Y así es como van ustedes a cambiar entre cada estado, ¿cierto? Y el otro, que es volumen de banco, es igual a lo que se comparte sobre 0.95. Entonces, vamos a comenzar a ver cuáles son las áreas de corte y áreas de relleno. Habíamos dicho que esta era de 22 y que esta era de 17, ¿cierto? Entonces, para la de 22, recuerden que pues, todas las montañas tienen una capa vegetal
y esa capa pues no nos sirve, ¿cierto? Entonces, esa tenemos que quitársela y esto es lo que nos va a servir, lo que está debajo de la naranja, que es la tierra como tal. Y nosotros queremos coger eso y colocarlo aquí, pero aparte también vamos a tener que quitar la capa vegetal que ya existe y entonces vamos a tener que rellenar adicionalmente este pedazo. Es muy importante que sepan que el área que les dan acá, de los 17 metros cuadrados, es solamente hasta esta línea, no hasta esta. Mientras que en este lado los ventiladores sí van hasta arriba. ¿Listo? Entonces, otro dato que les van a dar es cuánto es esta área respecto a esta. ¿Y cuánto es esta área respecto a esta? Por lo general, puede que se los cambien o no, eso es del 5%. Entonces, eso se llama el área de escapote, la proporción del área de escapote, por lo general es del 5%. Entonces, también se lo dan. Entonces, acá les hice una hoja de Excel que yo esperaría que si la tienen, si la hacen igualita en la Texas, van a tener ya ese punto realmente bien hecho. Sí. Si quieren, eso, tómenle foto y la hacen en sus casas y les tienen que dar los mismos valores. Entonces, primer paso, vamos a ver el área de corte. El área de corte ya está puesta en la montaña, entonces está en banco, ¿cierto? Entonces el área de corte la metemos una vez en la parte de banco. Las celdas en amarillo son lo que nosotros metemos ahí, lo que ustedes van a hacer según sea su parcela. Esa área en banco va a tener una área equivalente en forma compacta y en forma suelta. Como pueden ver, obviamente la de banco es mayor a la compacta y la suelta es mayor a la de banco. Y a eso, como habíamos dicho que era el 5% era el de la capa vegetal, que se lo tenemos que quitar, entonces le sacamos el 5%, decimos que el 5% de 3.000 es 1.100. Eso quiere decir que ¿cuánto es lo que me va a servir? Pues 22.000 menos 1.100, ¿sí? Y ese es el corte útil. Así le puse el nombre porque es que ese es el que nos va a servir para después compensar lo que necesitemos. ¿Qué pasa con el área de relleno? Acá hay algo que a veces se pueden equivocar, que es que esta área de relleno, como va debajo del pavimento, necesitamos que esté compactada, ¿cierto? Entonces esto es un área compacta, no es un área en banco. ¿Listo? Ese área compacta, sacamos el 5%, que es el área de escapote, y eso se lo tenemos que sumar, ¿sí? Porque es el adicional esto más esto para poder pavimentar. Esos tienen sus equivalentes en banco y en sueldo. Es importante que le estén sacando el equivalente a todo porque ustedes todo el tiempo van a transportar tierra y el que lo transporta en sueldo, el que lo encuentra en banco y el que lo construye en compacto. ¿Sí? Siendo así, entonces el relleno sería igual el relleno necesario sería igual al relleno que ya hay más el 5%. Entonces nos hace valor. Luego de eso ya tenemos entonces los descapotes totales. El descapote total sería entonces el descapote en corte y el descapote en relleno. Los sobresuman y les da el descapote total. Este también lo pueden sacar entonces en sus tres formas diferentes, en compacto, banco y sueldo, y el que ustedes van a utilizar para los acarreos es el que va suelto. ¿Listo? ¿Qué pasa con los acarreos? Los acarreos ustedes les va a aparecer, acá hay un error, en esto no lo copien así, no va sobre sino multiplicado, es metros cúbicos por kilómetro. Entonces, lo que les va a servir ese volumen que les acabé de dar de escapote, pues ustedes lo van a multiplicar por la distancia que va hasta la zona de disposición del material y eso les va a dar la cantidad de calores. Entonces, como ya teníamos el corte útil y el relleno necesario, vamos a sacar
vamos a ver si estamos bien de material o si nos vamos a necesitar de más o si nos va a sobrar y lo vamos a tener que llevar para otro lado. Entonces para eso sacamos el volumen faltante. ¿El volumen faltante qué es? Pues lo que necesitamos menos lo que tenemos, ¿cierto? Cosa que si se dan cuenta ahí nos dio negativo. Quiere decir que no nos falta sino que nos sobra, ¿cierto? Entonces es importante que sepan que es el faltante es el relleno necesario, no el de acá, no el relleno de acá, sino el necesario, menos el productivo. En cada una de sus obras, si lo quieren sacar en compacto, en banco o sueltos. Una vez tengan ya el volumen faltante, que como les decía negativo, pues quiere decir que es sobrante, ese también va para la zona de disposición de material. Y entonces tendríamos que calcular cuánto hay desde el punto que estamos viendo hasta esa zona. No sé si vieron al principio, pero estábamos trabajando el corte que le dan, se los dieron en el kilómetro, entre el kilómetro 32 y el kilómetro 33. Cosa que entonces la distancia promedio desde acá hasta acá va a ser 32. Entonces, quiere decir que la distancia sería 32.5 más los 10 kilómetros en un X de 0. Y si les llega a faltar material, entonces tendrían que ser lo contrario, que es 7.5 más estos 20. Y ahí ya les da la distancia a la fuente de material. Hay una cosa que tienen que saber y es que el volumen de descapote total siempre pues, va a ir a la zona de disposición de material. Sí o sí les falte material o no les falte material, ese siempre va, entonces como que usted siempre tiene que calcular. Miras que este es el que a veces sí, a veces no. En este caso, pues no tenemos que calcular. Para resolver el ejercicio ya al final sería solamente multiplicar los 42.5 por los 1123 sumados al descapote total, a los 2152. Eso les daría la carga. No puse el número, pero pues es este de acá abajo, el de abajo, más este, multiplicado, o sea, no, pero sumado o sea, positivo, ¿sí? En absoluto. Este más este, multiplicado por los 42.5. Y eso ya les va dando acarreos en estos cúbicos por kilómetro. Con eso ya quedaríamos. Nuestro consejo es que empiecen por un movimiento de tierras, porque, o sea, si lo llevan programado o no, es muy fácil. Si no lo llevan programado, pueden hacer ustedes mismos la tabla y calcularlo rápido, porque solo hacerlo en los 3 estados, mirar cuánto ponen, cuánto quitan, con los kilómetros que les dan. Entonces, eso es el 25% del material bruto. Empiecen sí o sí por eso. Respecto a lo de las iteraciones, les quiero aquí mostrar como un Excel programado, les voy a mostrar del profesor y con el que nosotros resolvemos. Esto es oro, esto es oro. Del parcial que les toma variante. Entonces, este es el nuestro, les voy a mostrar para que más o menos vean lo de las iteraciones y que es como muy fácil de programar. Si deciden no programarlo, igual empiecen por movimiento de tierras y dependiendo de lo que se hayan demorado, igual que lo que parece parcial son 3 horas, pueden saber cuántas iteraciones pueden hacer en el alineamiento horizontal. Lo que les digo, o sea, si hacen 2, bien, por el tiempo se apoyan entre 2 o 3, les determina después. Si hacen más, es bonificación, o sea que se acerque lo más posible al radio. ¿Qué pasa? Como este es tan programable, yo creo que pueden lograr como esa bonificación, sería muy bueno, ¿verdad? Este parcial está muy bien porque no sé qué preguntas tengan hasta ahora, pero si se dan cuenta es más sencillo porque ya hay muchos parámetros. ¿Tienen como alguna duda hasta ahora? Como del procedimiento,
Esto. de qué hay que hacer, de por qué se hace esto. Es que ayer en la monitoría Carolina decía que tocaba era dividirlo en los kilómetros. Depende del ejercicio. Si usted tiene una sección promedio que le están dando un kilómetro y otro, o si le están dando, si le están haciendo solo dos aqueles, entonces ahí sí depende. O usted se refiere a metros cúbicos y kilómetros. A eso. Es metros cúbicos multiplicado por los Pero es que ayer lo dividieron solo pero los apuntes estaban por kilómetro, porque es que ellos calculan el precio de los modos si transportan mayor cantidad en un menor kilómetro, va al costo. Sí, la carrera es kilómetro por metro cúbico. O sea, es entonces el mismo precio que va a tener, pero se transporta por kilómetro. o sea, mucho, o sea, y si quiere como personas Yo creo que de la otra sección, hágale esa aclaración, porque la carrera es kilómetro por metro cúbico. Tienes un marcador, o sea, eso me parece como grave. O sea, si quieren les hago otro ejercicio y les muestro que es kilómetro por metro cúbico, pero es kilómetro por metro cúbico. confíen en nosotros. O sea, tenemos tiempo. Yo tengo otro ejercicio acá y lo podemos hacer si quieren. Si les parece, haciendo todos. ¿Y qué hacemos primero? Primero les muestro como más o menos cómo programar el Excel y después el ejercicio. Sí. Listo. Entonces, miren, este es el Excel que nosotros tenemos. Baby. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos. Ya se me salió Carolina y Cora. Ah, no, este es el del profesor, perdón. Entonces, ustedes se dan cuenta, es exactamente lo que tienen que hacer en la texa. En nuestro caso era 40, la deflexión era 23, como le dijimos 3 de número, 3,5, pues para 40 el radio mínimo es 43, Perarte era 6 y para 40 delta S es 0,96. Si se dan cuenta, esto fue lo que dio haciéndolo nosotros a mano. Primero nos dio un tipo 3, ¿cierto? Se recalculó, nosotros llevamos un radio y nosotros aquí en la auditoría llegamos hasta este 117. ¿Qué pasa? Aquí vuelven y calculan el E' y hacen otra vez el mismo procedimiento, a que llegan a un nuevo radio de 66. Si se dan cuenta, en la cuarta iteración ya llega a 108, es decir, que aquí como que iterar más no nos sirve porque ya está aumentando otra vez ese radio. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con el menor. Le podemos decir que elija el menor de ellos. Recalculamos el peralte. ¿Cómo? Si se dan cuenta, este es K8. Si se dan cuenta, esta es la misma fórmula de siempre, que es LE sobre L max elevado a 1/3, si se acuerdan de eso, que es recalcular. Si se dan cuenta, estos programas del profesor hacen exactamente lo mismo. Que también pueden programar esto que les digo que es mucho más sencillo que en el primero. Pueden poner su descripción en la Texas como les pide un procedimiento para saber lo que hicieron, pero esto lo pueden dejar programado. Entonces ya solo se restan las distancias y esta es la cartera de coordenadas. Esta es un poquito más complicada. Sí, aquí él pone como todos, pero no entiende. Sí, él pone todos, pero aquí lo que les digo, como solo se piden ciertos puntos puntuales, no es necesario que hagan cada 10 kilómetros como hace Fabián, sino que ya cojan son los puntos que son. O sea, programar esto de verdad, dedíquense, o si alguien programe lo dice, no lo Paguémosle a alguien, paguémosle a alguien. El radio va como de 40 a 106, luego 60 a 100. Ajá. Como que va haciendo, Sí, esto. sí. Si agarramos el menor sería la primera iteración. Entonces, No, porque esa no es la No, sí, corta. la primera. Ajá, la primera iteración no, porque tú estás cogiendo, o sea, lo que hay que llegar es a ese radio con el que empiezas, pero no cogiendo el radio con el que empiezas, ¿sí me van a entender? O si no sería muy fácil. entonces sería como la segunda, más o menos. Sí, o sea, si lo haces a la mano a la segunda, pero la tercera o cuarta, dependiendo del tipo de curva que coges, puede ir disminuyendo, puede ir intercalado. Lo que te digo, si lo llevas programado, coges de esta que está ahí en Sicua, cópiatela, más sencillo, lo haces ahí en la Texas, esto fue lo que hicimos, ahí en la Texas,
y muestras las cuatro iteraciones y dices, elegí esta porque es la que más se acerca a mi radio mínimo de diseño. Ya con eso, perfecto, ya, súper bien. Y este es el que preparamos para la auditoría. Y lo que les digo, ahí empezamos velocidad, el radio, el ancho, el J, que es de tablas, peraltes, aquí ya es recalculado, entonces les muestro aquí que no es difícil de programar, ustedes lo pueden hacer. Aquí nos da lo mismo que el de Fabián, el de 43, 117, 66. Aquí no hicimos la cuarta iteración, llegamos hasta la tercera está bien, pero pues ya nos dimos cuenta en el otro Excel que la tercera sube. Se trabaja con el de 66, en este caso no, en este caso lo dejamos programado para la segunda iteración y se hace más sencillo, o sea, no tan complicado como Fabián. O sea, aquí hicimos solo los puntos que es en el que piden y ya. Listo. Entonces, si quieres, hagamos el otro. ¿Cuéntame? No, es que eso va a ser de solución de. No, sí, ya me echan. No tienen el Excel de. ¿El de Fabián no lo tiene? Ah, no, el de Fabián, obviamente se los puedo subir. Si quieren, se los subo ahorita. Pero, o sea, de la solución del proceso no puedo. Listo, entonces como que esto se sube esto que al final no lo llamo. Oiga, en serio, multiplicado. Vayan a medirlo, o sea, Cristo Jesús. eso es por lo que le digo, porque el costo es, usted transporta un metro cúbico, usted le cobran por cada metro cúbico. Y eso por cada kilómetro que usted recorra. Cosa que usted sabe por la ley de la oreja, eso es kilómetro por metro cúbico. Entonces el precio va dado así, cosa que usted lo que le interesa recortar desde la carrera es esto. Pues por eso va multiplicado, no lo vayan a dividir. ¿Listo? Ahí se los demostré, es multiplicado. Yo soy el que hace las soluciones, es multiplicado. Claro, por cualquiera de las dos es igual vamos a hacer un ejercicio de movimiento de tierra a mano, pero lo ideal es lo que les digo, Jorge, si quieren copiense el formato del programa, que les juro que eso es coger la otra celda, esta multiplicada por 0,05, que es, o sea, es que este parcial es programable, y si se portan bien, de pronto lo dejan de pareja, pero no se confíen, porque una vez se confiaron que era pareja, entonces uno estudió movimiento de tierra horizontal, entonces le dijeron, sí, tú vuelves tu duro en horizontal, que yo soy el duro en vertical, se dividieron el parcial, decidieron al final hacerlo individual porque no iban a clase. Vayan los martes a las 6:30 que el man se va a amputar. Ojalá Vayan los martes y que toca quedarse el jueves hasta las 8. Ay, hijo de puta. ¿Se escucha, no? Se ha apoyado a poste. A los martes. Imagina que esté mal. Ah, es que se martes en el clase. Yo ahorita lo subo como el de ayer. Yo lo subí a YouTube. Claro. Pásame tú. Exacto. Espérate ya. Pásame tu celular y ya te lo subí. Sí, 704. Ah. con el tema del juicio no tiene la excusa para ponerse a pensar. 305 704. ¿Cómo te llamas? Ok. Vale. No es Es que no, ya tengo una Oye, Paula no, 10. vamos a mandar Me una toca encuesta, Paula digamos, 2. primero para 10. el 3 de mayo. Pero como los Pero días ya están solicitando sus videos. el tema se decidió cambiar para el 10 de mayo. Pero cuando se cambió para el 10 de mayo, mucha gente protestó diciendo que para esta semana les quedaba más pesado, que era para el 3 de mayo, pero habían otros peleando allá, que no, que el 3 de mayo, y otros no, que mejor el 10, porque era más tiempo.
un lío. Entonces, ¿qué decían los profesores? Que se va a mandar una encuesta y por votación se elige si va a ser el 3 o el 10, pero no es que haya dos opciones de presentar. Se la chupé. Yo no estoy preocupada para que Los grupos de proyecto. Esto ya llegado ya. ¿Sí? Hace falta un video, pero ya lo vamos a subir esta tarde. Pero hace falta un de la de ayer. ¿Sí? Bueno. Claro, mire esa definición. Ya, la atención. Así se ve una mierda. Pero bueno, está en 480. Pone 1080 primero. Espere. Ahí se nota el cambio, El gordito, madre. Está igual. ¿Se escucha? Ya tengo 2 views. Vamos a ver, quiero verlo el 10 de mayo, a ver cuántos views tengo. Sí, en definitiva, sí, ya Carolina ya murió. Ya se salió del coco. ¿Cómo se llama ella? Pero las Marías son... Las majos son jodidas. Pero son peores los Danilas. Ay, quedó grabado. Me van a sacar los cassettes después. En el parcial me sacan los cassettes. Es que, usted está... Igual en todos los videos han salido algo así. el de ayer, el man. No que diga usted que me olvidé. Ay, se me olvidó. de verdad, y no le haces amigos de la otra monitoría que es. Sí, claro, sí. Tranquilo. Pues lo de la curva no fue la misma. Ah, bueno. La de ayer. Esta fue una curva normal y la de ayer. La abre. Ya le entiendo. Pero el movimiento de tierra se fue literalmente el mismo ejercicio. Digamos en esta, en la de ayer no había eso del nivel. La vieja pone a regalar, güey. Pasa, güey. ¿Y quiere que le traiga una tribu? Esto no quedó grabado. Todo quedó grabado. ¡Pip! Ayer. Uy, lo mejor de la monitoría fue ¡pip! ¡Pip! Andrés Gómez. No, pues más. Sí, Pablo, pues tiene que subir su video. Y ahí lo publicamos con el mismo nombre, con el mismo formato. Y yo... ¿Usted sabe el mío entre cuáles? ¿Entre la parte 1 o la parte 2? No me toca mirar así. ¿Me lo estaba exponiendo? Sí, no. No me tocó mirar, yo los miro los videos y... Estresa. 2.5.
No, estaba cerrado. Hay que poner uno. Ah, ya le entendí, ya le entendí. Parte 2.5. A ver, a ver. Ah, ok, el factor de carga. Ah, sí, es que creo que el taller se cortó a los 40 minutos, 40 y pico. Y fue cuando me tocó y después pude grabar otros dos, como de 20 y media hora. Imagínense que mire, ya vamos 1 hora 20 segundos. Y ahí va. Vino como el Haze. Ya ayer lo limpié. No, y le bajé también unos de hidrología que tenía. Tenía uno que estaba ahí. Ahí ocupaba unas cuantas gigas. Y la música. El PR. ¿Quién va a querer? También ocupa. Esta monitoría sí olía la pena, es que se de ayer. Estos monitores nosotros fuimos desafortunados, güey. Nos tocó el profesor para y los monitores también. Cuando yo metí la materia, yo sí dije. Yo siempre he escuchado que es octavo, güey. Siempre está full. Siempre es mejor el. Pues digo yo, siempre es mejor el profe de la sección 1. La fija, creo yo. Pero dije el sábado. Yo pensé, prefiero martes a las 6:30. Quedó grabado, quedó grabado. Sí, lo escucharon bien. Lo escucharon bien. Todo está grabado. Ay, no. Miremos las noticias del Twitter. No lo puedo seguir, no lo puedo seguir. Pues tengo. O sea, no creo que no lo me convenció. Pero creo que lo usé 2 veces. Sí, tocó programar. Creo que yo también tengo el programa. Dicen valera como que me traigo el computador en un día y Uy, sí, veo que se reunieron los dos presidentes, ¿no? Pasaron allá y después pasaron acá. Chistoso. Como camina el Kim. Camina como así. como unos perezosos. Sí, camina como así. Chistoso. ¿A usted le gusta escuchar radio? ¿Cierto? Pues a veces. A veces. Hay un programa, ¿usted sabe quién es Juan Jesús Vallejo? En español.
Bueno, ¿De qué? pero le gusta todo lo que es como misterio, conspiraciones, todo eso, ¿sí? ¿O no? Es que a mí sí me gusta, pero me gusta la radio. Más que la televisión, güey. Estoy todo viejo, yo soy un chapado, no. Soy un viejo. Lo repetió, qué putas, por lo menos todas. Ay, marica. Con razón el muestre, costeño por el valle. ¿Están seguros? Y el bandido que hemos... Completamente convencido de que no es grado de eso es que no tiene sentido. No la tiene por ahí. Yo le pregunto, venga, yo le hablo a ella, Yo no por ahí. Eso es para el disloque. Marica, yo seguí grabando, ojalá no nos coma la memoria porque no hemos dicho nada. La vida real, No, estoy preparado para grabar, ya darle así. Tomarle puntos de ejercicio. es que eso En remojo. ¿Y dónde salió familiarmente? Si quieres hablar en la Si quiere le presto un marcador. Eso es importante. Que decía, oh. Son vagos que no lo han hecho. Pero es la que les gustó. Pero ni clases ni Bueno, entonces tenemos este ejercicio. En este caso, vamos a tener una sección promedio para un tramo de vida de 2 kilómetros.
Eso es importante porque todas estas áreas cuando vayan a reportar los volúmenes de acarreo, pues tienen que multiplicarlo por la distancia donde se sacó. Entonces, lo que cambia en este ejercicio respecto al que les acabamos de mostrar es que primero estos son 2 kilómetros y segundo, acá ya no se les da el área de escapote como un porcentaje, sino como un área absoluta de 5 metros cuadrados. Estos 5 metros cuadrados son de este sitio y acá hay otros 5 metros cuadrados de este sitio. También hay una cosa especial en este punto de este parcial que les dicen conserve esta expresión de FC. Esto no es una norma ni nada, sino que es una condición de ese parcial en específico. Les dicen que cumplan con eso. Eso quiere decir que, y también les dan el FC, el coeficiente de expansión. Eso quiere decir que los factores con los que van a relacionar el sueldo del banco pues van a ser 0.8, que es 1 menos 0.2, y 1 menos FC, que acá decimos esta 1 y esta 2, nos da que el FC es de 0.25. ¿Sí? Entonces con eso vamos a relacionar las cosas. Podemos hacerlo contabilizando, podemos hacer todas las contabilidades con áreas o podemos hacerlas con volúmenes. Como vimos cuando yo se los mostré una vez en volúmenes, es decir, multiplicado por 1000 metros de tramo. Acá lo vamos a hacer por áreas. ¿Cómo va a 0.25? Pues si es como 100 sobre 100 punto, pues va casi uno. Sí, ya entiendo que O sea, FC se utiliza en banco acá, pero allá, o sea, ese FC... No, lo que dice es que esta ecuación no va a ser 25, o sea que FC no va O sea, prácticamente uno, porque es 100 sobre 100. ¿Cuánto da? 100 sobre 125, 100 sobre... Sí, ¿verdad? O sea, casi que uno, prácticamente. Pero entonces, Sí, uno. Pues es la que es que ese es otro ejemplo. Usted tiene toda la razón. Es que es raro porque en este parcial aquí dicen que utilicemos ese factor de carga y abajo dicen que el factor de carga es 0.25. Ignoren esa cosa. Sí, pero esa la daba el parcial. Si aquí el parcial dice que es FC igual 100 sobre 100 más C. Pero usamos el 25 todo. Pero es que es confuso porque acá abajo dice que FC es 0.25, pero arriba dicen que utilicemos FC igual a 100 sobre 100 más C. Yo utilizaría 0.25. O sea, la verdad. No, tengan una cosa clara, que es que les van a dar el FC y les van a dar el C. Si no se los dan, les dan una ecuación que lo relaciona. En este caso, esta ecuación está mal, Sí, pero entonces no le pongan pero se los dan. ¿Listo? Entonces, como ya habíamos hecho la relación, toda la contabilidad de áreas, de volúmenes, también se puede hacer por áreas y después simplemente multiplicarlo por el tramo, ¿cierto? Entonces, en este caso lo vamos a hacer con áreas. Tenemos el volumen, el área de corte, tenemos el área de relleno. Y como ya sabemos que a este hay que quitarle estos 5 metros y a este hay que adicionárselos, entonces vamos a tener ya los que nos sirven, el relleno necesario y el corte útil, ¿cierto? Vamos a ver que este está en suelto y este está en compacto. Mentira, este está en banco. Está en banco. Los 45 ya incluyen el Este está en compacto. Eso ya o sea, aquí no te están trabajando con porcentajes, sino que aquí te dicen es 45, es 17 y es 5 para todo. Lo que le digo, este es un parcial en el que... Ya está. Oye, pero dentro del 45 está incluido el escapote. Muy buena pregunta, lo que les había dicho ahorita. El 45 tiene incluido el descapote. El 45 es todo esto. Mientras que en el de corte es solamente esto sin
Cosa que entonces a este le tienen que restar el descapote, mientras que a este lo tienen que sumar. ¿Sí? Eso es muy importante, o sea, si ahí la barra les llaman todo. ¿Qué? Entonces, ahora lo que toca hacer es todos los mismos términos, ¿no? Entonces vamos a pasar este de compacto, lo vamos a pasar a banco. Se quiere decir que lo multiplicamos lo dividimos en 0.75. Este de acá es este. ¿Sí? Y con eso, ya que lo tenemos todo en términos de banco, podemos sacar cuánto nos va a sobrar de material. ¿Sí? Que es esto de acá es igual a este menos este a este. ¿Listo? Y eso entonces les da 10.7. Este sería como está en negativo, es un volumen que le sobra. Entonces, si está en negativo, sobra. Si está en positivo, falta. Este vendría siendo el volumen faltante. Una vez tenemos eso, vamos a... ¿No nos tienen los datos de distancia del sol? Ya los damos, ya decían que, o sea, que para llegar el F era así y el ya era de 15 y el otro era de 16. Ahí ya dan todo. Ah, cierto. Allá dan todo. Y también dependen del X. Eso también depende del X. Sí, eso va a ser Ah, no, sí, es 32. cosa que entonces aquí Oigan, ¿y qué más raro les dijeron? ¿Cómo así no otra monitoría? Vamos a hacer así. Ah, no, es que hay, no. ¿Qué más raro les dijeron? ¿Cómo así? Es que para hacer como en SQL el anuncio creo que es como lo mejor, ¿no? Porque pues no sé cuánta gente faltó o algo así. O sea, es que como eso es el 25% del parcial. O sea, como que otra cosa así como entre las monitorías fue diferente. O que fue a las dos. Que fue a las dos. ¿Y qué más dijeron así como diferente? ¿Me acuerdo? ¿No? De resto está... ¿No entendiste? O sea, no hace sentido. Ahora sí ya te Para volver a No, sí, sí entiendo. Ayer fue con espiralización y es completo. Sí, estuvieron como raros. Pero esa también fue espiralización. Calle. No, oigan, en serio, como que no aprovechemos el tiempo y no se vayan con dudas. No sé. Ah, esos ya eran datos dados. ¿Se acuerdan que en el parcial que resolvimos ahorita nos daban así la distancia en kilómetros? Así. En este parcial ya dan todo. En este ya dan lo que tiene que quitar, lo que tiene que joder y también ya dan las distancias. Fue un parcial como que ese punto fue como bien chévere. ¿Ah? ¿Qué? No sé. Si supiera te lo diría, pero no sé. No, la verdad no he visto el parcial. Creo que ni siquiera lo han hecho porque Andrés está como un poquito mal viajado. Andrés
está muy viajado. Viajado, como Más viajado es como Y que los dudas como generales tienen la espiralización. ¿que nadie le va a clase? seguro. No, Pues que mano No, motiva, el mano objetivo es motiva. que la gente se va faltando una hora. al radio mínimo. ¿Te acuerdas que uno entra a la tabla? Tenemos velocidad 40, radio 43. Con ese se empieza, entonces lo que les explicaba es que Puede esa ser bravo o puede ser preocupado. cuenta es a partir de las siguientes. Mal viajado. ¿Qué es lo que tú buscas? Eso es pura para Cambiar las propiedades de tu espiral de forma que quedes más cerca al radio centro del centro. ¿Quién lo dijo ella? Sí. Pero que la... Si te das cuenta, ahorita que les mostré el Excel, la única iteración que Como un queda mal más viaje. cerca, Si usted se la traba tipo y 3. le va mal, ¿De acuerdo? pues Si no. la que nos da 66, pero por que nos da más Ya, ya. 43, porque la Entendí otra era el 117, la otra era concepto ya. 60, esta era 66, 67. Ay, lo mejor fue que quedó No, grande. en AutoCAD, ¿te acuerdas que aquí te tú metes todo? ¿Te acuerdas que en la hoja de AutoCAD tiene 4 iteraciones? Esa está programada para esas 4 iteraciones, elegir la iteración que es el cuadro que estaba abajo. ¿Te acuerdas que aparecía R', LE o LE', Una hora 20, güey. ¿Te acuerdas? Uno tiene que hacer iteraciones, el objetivo es estar lo más cerca del radio mínimo del centro. Porque una pregunta. Ese acarreo no es kilómetro, metro cúbico. O sea, lo que está en la nubecita. Ah, sí, claro. O sea, lo que está en la nubecita. Sí, No es metro. Es que no entiendo por qué es por metro cuadrado y no metro cúbico. es metro cúbico. Pero ese no es el área. Pero es que no lo tiene construcción. Y ahí lo tiene un volumen. Ese es el área de la casa. Estamos trabajando en la área. Ese pasa metro cúbico. Si está en metro cúbico. No, porque uno después nos explica por la longitud de la Y eso ya está en metro cúbico. No, ya está más. Sí. Nos explicaron por la distancia. Pero es que arriba dice, claro, ese es el área de la casa. No, se lo dice acá. El alineamiento vertical tiene como una nueva. Creo que ellos lo hicieron con puentes, ¿cierto? Oye, solo una pregunta aquí. En esta fórmula, ¿este teclado tiene que estar en radianes o en grados? Depende. O sea, para cuestión general, que veo que tuvieron muchos errores, eso en el primer parcial, cuando tú trabajas con algo que está dentro